responde a una fórmula, que es la que se muestra en la diapositiva. Y para comprender qué significa cada término, simplemente podemos ver un ejemplo que dice que de un 40% de personas inmunes a una enfermedad en una comunidad, ¿cuál es la probabilidad de que contenga exactamente 10 personas inmunes? Selecciona una muestra de 20 personas. Este es el segundo ejemplo de la diapositiva anterior. En este caso, el número de personas totales, o sea, el tamaño de la muestra serían 20. X sería la cantidad de personas que esperemos que sean inmunes. P sería la fracción del porcentaje de personas inmunes. En este caso sería 0.4, o sea, los éxitos. Q sería los fracasos. 1 menos 0.4 sería 0.6. Y bueno, sustituyendo todos esos valores en la fórmula, pues nos daría una probabilidad de 11.71%. Bueno, hablaremos ahora de la distribución de Poisson o Poisson, llamada de esa forma en honor al matemático francés Simon Denis Poisson, quien vivió entre 1781 y 1840. Esta distribución es muy usada en biología y medicina y expresa la probabilidad de ocurrencia de un evento aleatorio en un intervalo de tiempo, espacio o volumen de materia, y está dado por la ecuación, esa que se muestra. En este caso, x es un número entero. También nos acompaña el término factorial, término matemático, que ya vimos anteriormente en la ecuación binomial, y una letra griega lambda. Para saber realmente qué valores tomaría lambda y qué valores tomaría x, pues vamos a ver un ejemplo. Dice el ejemplo: el número de pacientes que asiste a la consulta de cardiología es modelado como una variable aleatoria de Poisson, asumiendo que en promedio llegan 7 pacientes a las jornadas mañaneras. ¿Cuál es la probabilidad de que lleguen 4 pacientes al menos el próximo lunes? Si se fijan, para un problema de logística del hospital, es muy importante saber la probabilidad de recibir una cantidad determinada de pacientes para la semana entrante. En este caso, lambda es 7 y x sería 4. Sustituyendo los valores, entonces tendríamos que la probabilidad es de 9.1%. En la ecuación se muestra la sustitución de los valores y el resultado 9.1. Hablaremos ahora de la distribución de probabilidad, posiblemente la más utilizada y la más conocida también, ya que muchas variables de las ciencias biológicas y médicas responden aproximadamente a esta distribución. Se entiende que la variable debe ser continua, como el peso, altura, presión arterial, índice de masa corporal, que depende del peso y la altura, coeficiente de inteligencia, longitud de una extremidad, por ejemplo, entre otras. El matemático Gauss, pues, nos dedujo la ecuación que responde a esta distribución, la ecuación matemática, ecuación algo complicada como se muestra en la diapositiva, y ecuación que permitió calcular el área bajo la curva mediante la integración de esa ecuación y generar la tabla de distribución normal con muchísimos valores que de no ser por ese matemático tuviéramos que estarlo calculando. Si nos fijamos en la figura, la distribución muestra como valor central a la media y alrededor de la media hacia los lados, ambos lados, pues aparece menos 1 por la distribución, la desviación estándar de la población, hacia más 1 por la desviación estándar de la población. Así tenemos menos 2 y 2, desviación estándar de la población, y menos 3 y 3, desviación estándar de la población. Entiéndase que entre menos 1 y 1 de desviación estándar se encuentra el 68.2% de los datos. Entre menos 2 y 2, el 95.4% de los datos. Y entre menos 3 y 3, desviaciones estándar de la población, el 99.6% de los datos. Como característica de esta distribución es simétrica respecto a la media, como estamos viendo.
siendo el valor de la mediana y la moda el mismo, o sea, coinciden debido a su simetría. El área de esta curva es 1, debido a que es una distribución de probabilidad. Y tiene también asíntotas horizontales tanto hacia menos infinito como hacia más infinito. Asíntotas horizontales significa que la curva nunca llega a tocar realmente el eje X. Como caso específico está la distribución normal estándar, donde la media de la población sería 0 y la desviación estándar sería pues 1. Un ejemplo de cómo aplicar la distribución normal está precisamente en la tipificación de la variable. Estamos hablando de la distribución normal estándar, cuya media es 0 y desviación estándar 1. Pues, ¿qué pasaría si estamos estudiando una variable como por ejemplo la altura, que es una variable continua y que se distribuye mediante precisamente esta distribución? Pues tendríamos, le medimos la altura a un grupo de personas, pues nunca tuviéramos una media de 0, tendríamos una media que sería un valor determinado. Y entonces, ¿qué pasaría? Que las tablas que realmente tenemos, o sea, las tablas que le hablé de distribución normal, esos valores responden a la distribución normal estándar. Por lo tanto, tendríamos que hacer una extrapolación de estos casos reales a esas tablas, cuya distribución normal haría que la media sería 0 y la distribución y la desviación estándar 1. Entonces vamos a ver un ejemplo para que se muestre mejor esto. Dice, se sospecha que un determinado tóxico ambiental está afectando el crecimiento de los niños en una comunidad. Se conoce que la altura promedio de niños a los 10 años es de 133 centímetros. O sea, niños de 10 años tienen un promedio de 133 centímetros. Con una desviación estándar de 10. ¿Qué porcentaje de la población de niños mide menos de 125 centímetros? Con un nivel de confianza de un 95%. Fíjense la importancia que tiene esta pregunta, porque si realmente encontramos que hay una afectación por parte del tóxico ambiental, pues esta afectación se manifestaría disminuyendo el crecimiento normal de los niños, por lo tanto el porcentaje fuera alto. El porcentaje que vamos a hallar fuera alto. Y si nos da alto, pues entonces sí habría que preocuparse. ¿Qué hacemos? Bueno, aquí tenemos evidentemente una distribución normal, es esa n que vemos ahí. Entre paréntesis tenemos un 133, que sería la media promedio de un niño de 10 años. 10 sería la desviación estándar de la medición. Y la X media de la muestra sería 125 centímetros. ¿Qué cosa es 125 centímetros? Pues sería el promedio de la muestra que tomé. Y quiero saber realmente qué porcentaje de esa población, teniendo en cuenta el promedio de esa muestra y teniendo en cuenta el valor promedio de la altura de los niños, pues qué porcentaje estaría por debajo de 125 centímetros. Teniendo en cuenta un 5% de error, o sea, un nivel de confianza del 95%. Bueno, aquí lo que realmente vamos a hacer es tipificar la variable. Así se conoce estadísticamente este método. Y es un proceso en el cual se aplica una transformación lineal a una distribución con una desviación estándar de 1 y una media de 0 en la distribución normal estándar, o sea, n entre paréntesis 0,1. Lo que hacemos es agarrar esa fórmula de puntuaciones z, que dice que es igual a la x media menos la media de la población entre la desviación estándar. Y si sustituimos los valores, pues nos va a dar menos 0,8. X media, repito, sería 125 menos 133 entre 10. Lo podemos buscar en la tabla y nos daría 21,2, pero es más fácil
poner ese comando que se muestra al final de la diapositiva. Y de esa forma, pues, muy sencillo, Excel nos devolvería que el 21.2% de esa población de niños está por debajo de 125 centímetros. Entonces, realmente habría que entrar a valorar si realmente el tóxico ambiental está afectando la altura de los niños. Por último, le dejo una tarea que dice que se midieron o se midió las concentraciones de LDL, o sea, de colesterol malo, en sangre de 50 mujeres de 20 años mayores y se obtuvo una media de 130 miligramos por decilitro, valor ligeramente alto, con una desviación estándar de 30. La pregunta es, ¿qué porcentaje de las personas están por debajo de 130 miligramos por decilitro? Y se conoce también que el valor máximo aceptado para tener un nivel saludable es de 100 miligramos por decilitro. Esto es un ejemplo muy similar al que vimos casi ahora mismo y espero que no tengan problemas para resolverlo. Cualquier duda, por favor preguntar. Y por su atención, muchísimas gracias. Cualquier duda, por favor, dejarlo en los comentarios